Gracias a Dios compartiendo este tiempo de lectura. Así que, como todos los días, a partir de las 10 de la noche, dedicamos juntos una hora aproximadamente para leer juntos la Biblia. Así que un saludo para los que se van a ir sumando. Bendiciones ahí para Avi. Así que bendiciones, Avi, gracias por estar ahí. Vamos a hacer juntos una oración. Ya después seguiré saludando a los que se vayan uniendo, pero vamos a hacer juntos una oración. Así ya comenzamos con este tiempo de lectura. Papá, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra. Te pedimos que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, Avi, bendiciones, espero que estés bien. Gracias por estar ahí. Saludos a los que van apareciendo. Así que esa es la idea, leer juntos todos los días, una hora aproximadamente la Biblia, en la versión nueva Biblia Viva. Ya leímos todo el Pentateuco. Esto contiene 5 libros el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El ruido que escucharon fue de que se conectó el parlantito para escuchar alguna música de fondo. Ya leímos el libro de Josué, Jueces, y estamos leyendo ahora Primera de Samuel. Hoy nos toca leer el capítulo 29 en adelante. Así que si querés unirte y se quieren sumar, es una hora leyendo juntos la Biblia, versión nueva, Biblia viva. Así que yo ya lo tengo acá, ya tengo acá la Biblia, la versión. Así que vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 29, versión nueva, Biblia viva. Y ya un ratito pongo ahí alguna canción o algo. Pero lo leemos y dice de la siguiente manera. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 29. Los filisteos se reunieron en Afec, y los israelitas acamparon junto a la fuente de Jezreel. Mientras los capitanes filisteos conducían a sus soldados por batallones y compañías, David y sus hombres marchaban a la retaguardia con Aquis. Pero los comandantes filisteos preguntaron: ¿qué hacen aquí estos israelitas? Aquis les respondió: este es David, siervo de Saúl, que huye de él. Ha estado conmigo durante varios años y jamás he encontrado en él una falta desde que llegó. Pero los comandantes se airaron. Hazlo que vuelva, le exigieron. Ellos no irán a la batalla con nosotros. Podrían volverse en contra nuestra. ¿Habrá algún modo mejor de reconciliarse con su amo que volverse contra nosotros durante la batalla? Este es el mismo hombre del cual las mujeres de Israel cantan en sus danzas. Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Por fin, dice de la siguiente manera: por fin Aquis decidió llamar a David. Te juro por el Señor, le dijo, que eres un hombre excelente, y desde el día que llegaste no he encontrado nada que me haga desconfiar de ti. Para mí sería un placer que me acompañaras a las batallas, pero mis comandantes dicen que no. Regresa y vete en paz para no desagradarlos. ¿Qué he hecho yo para merecer este trato?, preguntó David. ¿Por qué no puedo pelear contra tus enemigos? Pero Aquis insistió: en lo que a mí respecta, tú eres tan leal como un ángel del Señor, pero mis comandantes tienen miedo de que estés con ellos en la batalla. Por eso levántate temprano en la mañana y déjanos en cuanto haya amanecido. Entonces David regresó a la tierra de los filisteos, mientras el ejército filisteo seguía hacia Jezreel. Capítulo 30. 3 días más tarde, cuando David y sus hombres regresaron a Siclag, encontraron que los amalecitas habían invadido el sur, atacado la ciudad y la habían quemado completamente. Para colmo, se habían llevado a todas las mujeres y niños. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y comprendieron lo que le había sucedido a sus familias, lloraron hasta más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam y Abigail, se hallaban entre los cautivos. David estaba seriamente preocupado porque sus soldados, en su profundo dolor por sus hijos, comenzaron a hablar de matarlo. Pero David halló fortaleza en el Señor su Dios. Tráeme el efod, le dijo a Abiatar el sacerdote, y Abiatar lo trajo. David preguntó al Señor: ¿saldré a perseguirlos? ¿Podré alcanzarlos? Y el Señor le dijo: sí, ve tras ellos. Recuperarás a todos los cautivos. David y sus 600 hombres salieron en persecución de los amalecitas. Cuando llegaron al arroyo de Besor, 200 hombres estaban demasiado cansados para cruzar, pero los otros 400 siguieron la marcha. En el camino encontraron a un joven egipcio y lo llevaron a la presencia de David. No había comido ni bebido durante 3 días, así que le dieron una porción de higos secos, 2 racimos de pasas y agua, y pronto recobró sus fuerzas. ¿Quién eres y de dónde vienes?, le preguntó David. Yo soy egipcio, siervo de una amalecita, respondió. Mi amo me dejó atrás hace 3 días porque estaba enfermo. Íbamos de regreso después de haber atacado el sur de los creteos de Judá y de Caleb, y habíamos quemado Siclag. ¿Puedes decirme a dónde fueron?, preguntó David, y el joven respondió: si me promete por el nombre de Dios que no me matará ni me devolverá a mi amo, yo lo guiaré hacia donde ellos están. Los condujo, en efecto, al campamento de los amalecitas.
Ellos se habían esparcido en los campos, donde comían y bebían y danzaban con gran gozo para celebrar la gran cantidad de botín que habían tomado de los filisteos y de los hombres de Judá. David y sus hombres los atacaron, y estuvieron peleando con ellos toda aquella noche y todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno escapó, salvo 400 jóvenes que huyeron en camellos. David recuperó todo lo que ellos le habían tomado. Los hombres recobraron sus familias y todas sus pertenencias, y David rescató también a sus 2 esposas. Los soldados tuvieron todos los rebaños de ovejas, reunieron, perdón, todos los rebaños de ovejas y el ganado vacuno, y lo condujeron delante de ellos. Todo esto te pertenece, es tu recompensa, le dijeron a David. Cuando llegaron al arroyo de Besor y encontraron a los 200 hombres que habían estado muy cansados para seguir adelante, David los saludó con alegría. Pero algunos de los rufianes que estaban entre los hombres de David declararon: ellos no fueron con nosotros y no tienen parte en el botín. Devuélveles sus esposas y sus hijos y diles que se vayan. Pero David dijo: no, hermanos míos, el Señor nos ha guardado y nos ha ayudado a derrotar al enemigo. ¿Quién les hará caso en lo que proponen? Tenemos que compartir por igual, los que van a la batalla y los que guardan el equipo. Desde entonces David hizo de esto una ley para Israel, y aún se respeta. Cuando llegaron a Siclag, envió parte del botín a los ancianos de Judá y a sus amigos. Este es un presente para ustedes, tomado de los enemigos del Señor, les escribió. Los enviaron a los ancianos de las siguientes poblaciones donde David y sus hombres habían acampado: Betel, Ramot del Sur, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, la ciudad de los Jeramelitas, las ciudades Kenitas, Jormá, Corazán, Atac y Hebrón. Muy bien, creo que nos queda el último capítulo de Primera de Samuel y ya terminamos con este precioso libro. Dice de la siguiente manera, versión nueva Biblia Viva, Primera de Samuel 31. Mientras tanto, los filisteos habían comenzado la batalla contra Israel. Y los israelitas huyeron de ellos, dejando muchos muertos sobre el monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y dieron muerte a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Luego los arqueros alcanzaron a Saúl y le hirieron gravemente. Él rogó a su escudero: mátame con tu espada, antes que estos paganos filisteos me capturen y me torturen. Pero como su escudero tenía miedo también, no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se arrojó contra la punta de su hoja, de modo que lo atravesó. Cuando el escudero vio que estaba muerto, él también se arrojó sobre su espada y murió junto a él. Así es que Saúl, su escudero, sus 3 hijos y muchos de sus soldados murieron el mismo día. Cuando los israelitas del otro lado del valle y de más allá del Jordán oyeron que sus guerreros habían huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron las ciudades y los filisteos las tomaron. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cadáveres de Saúl y sus 3 hijos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron la armadura. Y enviaron mensajeros con la noticia de la muerte de Saúl a los templos de sus ídolos y al pueblo. La armadura de Saúl fue puesta en el templo de Astarte, y colgaron el cuerpo en el muro de Betsam. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad oyó lo que los filisteos habían hecho, algunos guerreros de aquel pueblo caminaron toda la noche hasta Betsam y bajaron los cuerpos de Saúl y sus hijos del muro, y los llevaron hasta Jabes, donde los quemaron. Después sepultaron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron durante 7 días. Muy bien, pudimos terminar el libro de Primera de Samuel. Nos quedan unos poquitos capítulos. Un saludo para los que están ahí presentes. Un saludo para Avi Sánchez. También un saludo para Aldi Becasas. Saludos para Esmeralda. Bendiciones también. Saludos para Soy Misancio. Para María de Martino. Y para Dami Ferreira. Bendiciones, Dami. Gracias por estar ahí. Así que gracias a las personas que están presentes en este tiempo de lectura. Un saludo, Dami. Bendiciones, Aldi también. Aldi Becasas. Gracias por estar en este tiempo, estos minutos. Así que te mando un saludo, al igual que todos los que están presentes. Vamos a comenzar el libro de Segunda de Samuel. Así que estamos ahí por comenzar. Bendiciones. Entonces estamos leyendo juntos la versión nueva Biblia Viva. Todos los días, excepto los jueves, que es el día libre. A las 10 de la noche leemos juntos 1 hora aproximadamente. Son 79 días de lectura. Son 13 semanas. Ya vamos por la semana 4. Hoy es el día 23. Así que el tiempo pasa muy rápido. Voy a poner acá una canción y ya seguimos leyendo juntos Segunda de Samuel. Así que muy bien. Un saludo para
los que están siendo parte en este momento de lectura. Bueno, a ver, vamos a poner acá alguna canción que tengo, a ver, ahí está, ya va a sonar. Y ya leemos juntos Segunda de Samuel. Así que bendiciones y saludos a los que se van uniendo en este tiempo. Perfecto. Ahí ya van a empezar a escuchar que son alguna canción. Y comenzamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 1, y dice de la siguiente manera. Cuando Saúl murió, David regresó a Siclag y se quedó allí 2 días, después de haber derrotado a los amalecitas. Al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl, con su ropa desgarrada y con polvo en su cabeza, en señal de dolor. Cuando estuvo delante de David, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, como muestra de respeto. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Logré escaparme del campamento de Israel, le contestó el soldado. ¿Qué ha sucedido?, le preguntó David. Dime cómo fue la batalla. Y el hombre respondió. El pueblo huyó. Muchos murieron en la batalla. El rey Saúl y su hijo Jonatán también murieron. ¿Y cómo sabes que han muerto? Porque yo estaba en el monte Gilboa y vi que Saúl se apoyaba en su lanza y los enemigos lo tenían rodeado. Cuando él me vio me pidió que me acercara. ¿Quién eres?, me preguntó. Soy una amalecita, le respondí. Entonces me dijo en tono suplicante, ven y pon fin a mi angustia, pues estoy sufriendo terriblemente y no acabo de morir. Así que me acerqué y lo maté, pues vi que no le quedaba ninguna esperanza de vida. Tomé luego su corona y uno de sus brazaletes para traérselos a usted, señor mío. David y sus hombres rasgaron su ropa en señal de dolor cuando oyeron aquellas noticias. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo aquel día por Saúl, por su hijo Jonatán y por el pueblo del Señor que habían muerto ese día. ¿De dónde eres?, le preguntó David al joven que le había traído las noticias. Soy hijo de un inmigrante amalecita, respondió. ¿Por qué te atreviste a matar al ungido de Dios?, le preguntó David. Entonces llamó a uno de sus soldados y le ordenó, mátalo. Y el soldado mató al amalecita, atravesándolo con su espada. Tú mismo te declaraste culpable al confesar que diste muerte al ungido del Señor. David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán. Después ordenó que ese canto fuera enseñado a la gente de Judá. Este canto está escrito en el libro de Jacer. Israel, los que eran tu gloria y tu gozo, yacen muertos sobre los montes. ¿Cómo han caído los valientes? Que no lo sepan los filisteos, para que no se gocen. Que no lo sepan las ciudades de Gat y Ascalón, para que no se burlen esa gente idólatra. Montes de Gilboa, que nunca más haya rocío ni lluvia sobre ustedes, ni crezca el trigo en sus laderas. Porque allí quedaron aplastados los escudos de los héroes, porque allí el escudo de Saúl perdió todo su esplendor. Saúl y Jonatán daban muerte a sus más poderosos enemigos y no regresaban con las manos vacías del campo de batalla. Cuánto fueron amados, cuán maravillosos eran Saúl y Jonatán, inseparables fueron en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que las águilas, más fuertes que los leones. Pero ahora, mujeres de Israel, lloren a Saúl. Él las enriqueció con finos vestidos y adornos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán yace muerto sobre los montes. Lloro por ti, hermano Jonatán. Te quise más que a un hermano, y tu amistad fue para mí más grata que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, cómo han muerto los hombres de guerra. Capítulo 2. Después de esto David le preguntó al Señor, ¿regresaré a alguna de las ciudades de Judá? Sí, le respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir?, volvió a preguntar David. A Hebrón, le respondió el Señor. Entonces David se fue a Hebrón con sus esposas Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. También se llevó a los hombres que lo acompañaban, junto con sus familias, y se establecieron en Hebrón y en las aldeas vecinas. Hasta allá fueron los dirigentes de Judá y lo coronaron rey de Judá. Cuando David supo que los hombres de Jabé de Galaad habían enterrado a Saúl, les envió este mensaje: que el Señor los bendiga por haber sido leales al rey y por haberle dado honrosa sepultura. Que el Señor los recompense fielmente y los reconfirme su amor. Yo también tendré en cuenta el bien que ustedes han hecho. Les pido que se animen y sean valientes, pues aunque su señor Saúl ha muerto, la tribu de Judá me ha ungido como su rey. Pero Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, se llevó a Isboset, hijo de Saúl, a Mahanashim. Allí lo hizo rey de Galaad, de Gesurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo el resto de Israel. Isboset tenía 40 años de edad, reinó en Mahanashim durante 2 años. Únicamente la tribu de Judá
reconocía a David como rey. David reinó en Hebrón durante 7 años y medio. Un día Abner y los ayudantes de Isboset salieron de Mahanashim y fueron a Gabaón. Joab, hijo de Sarvia, salió con los soldados de David a hacerle frente. Llegaron junto al estanque de Gabaón y se colocaron frente a frente, a ambos lados del estanque. Abner le dijo a Joab: escojamos a nuestros mejores guerreros para que se enfrenten delante de... Está muy bien, respondió Joab. Así que 12 jóvenes soldados benjaminitas de Isboset y 12 de los soldados de David salieron a pelear cuerpo a cuerpo. Cada uno tomó a su oponente por los cabellos y le clavó la espada en el costado, de modo que los 24 murieron. El lugar se reconoce desde entonces como Campo de la Espada. Luego se enfrentaron todos en una dura batalla. Ese día los soldados de David, comandados por Joab, derrotaron a Abner y a los israelitas. Los hermanos de Joab, Abisai y Asael, estaban también en la batalla. Asael, que podía correr tan rápido como una gacela, se lanzó en persecución de Abner y no lo dejó escapar. Cuando Abner miró hacia atrás y lo vio venir, le dijo: ¿Eres tú, Asael? Sí, respondió, soy yo. Deja de perseguirme, le dijo Abner. Es mejor que busques a otro, a quien le puedas arrebatar sus armas. Pero Asael continuó persiguiéndolo. Retírate, le volvió a gritar Abner. Si no dejas de perseguirme, tendré que matarte. ¿Y con qué le voy a salir después a tu hermano Joab? Pero como Asael no le hizo caso, Abner lo atravesó con la punta de su lanza, a la altura de la quinta costilla, y le salió por la espalda. Asael cayó en tierra y murió. Todos los que pasaban por allí se detenían a mirarlo. Entonces Joab y Abisai se lanzaron en persecución de Abner. El sol se estaba poniendo cuando llegaron a la colina de Amá, cerca de Yac, junto al camino que va al desierto de Gabaón. Los hombres de Abner se reagruparon en la cumbre de la colina, y Abner le gritó a Joab: ¿hasta cuándo seguiremos matándonos siendo hermanos? ¿No te das cuenta de lo amarga que resultará la victoria para cualquiera de los dos? ¿Qué esperas para ordenar a tus tropas que dejen de perseguir a sus hermanos? Juro por Dios que si no hubieras dicho esto, mis hombres los habrían perseguido a ustedes hasta el amanecer, le respondió Joab. Acto seguido, Joab hizo sonar las trompetas, y sus hombres dejaron de perseguir a los de Israel. Aquella noche Abner y sus hombres se retiraron por el valle de Jordán, cruzaron el río, atravesaron la región de Bitrón y llegaron a Mahanashim. Joab regresó y reunió todo su ejército. Al contar su tropa, se dio cuenta de que además de Asael, había perdido a 19 soldados más. Pero Abner había perdido 370 soldados, todos de la tribu de Benjamín. Joab y los suyos llevaron el cuerpo de Asael a Belén y lo sepultaron junto a su padre. Después viajaron toda la noche y llegaron a Hebrón al despuntar el día. Muy bien, un saludo ahí para los que siguen presentes, los que están sumándose en este tiempo. Un saludo para Carlos Ayek, un saludo para Emilia y para los que siguen en este tiempo de lectura que ya saludé, como Avi, también Aldi Becasas, Esmeralda, soy Misancio y Dami Ferrey. Muy bien, gracias por estar ahí, por sumarse. Cualquier cosa que la música se escuche muy baja y quieren que suban, me avisan, o si quizás por el contrario está muy fuerte y quieren que baje, también. Así que bueno, estamos leyendo juntos Segunda de Samuel, terminamos el capítulo 2, vamos por el 3. Así que bueno, vamos a seguir juntos con este tiempo de lectura. Así que un saludo ahí para todos los que están haciendo ahí. Dice Segunda de Samuel capítulo 3, dice así: esto fue el comienzo de una larga guerra entre los seguidores de Saúl y los de David. Cada día David se iba afirmando en el poder, mientras que el reino de Saúl se debilitaba cada vez más. En Hebrón, David tuvo varios hijos. El mayor fue Amnón, hijo de su esposa Ahinoam de Jezreel. Su segundo hijo fue Gilead, hijo de Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. El tercero fue Absalom, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Jesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Hagit. Luego estaba Cefatías, hijo de Abital, e Itream, hijo de Eglá. Todos estos le nacieron a David en Hebrón. A medida que se prolongaba la guerra, Abner se hacía políticamente más poderoso entre los seguidores de Saúl. Aprovechando la posición en que se encontraba, se acostó con una de las concubinas de Saúl, una mujer llamada Rispa, hija de Ayá. Cuando Isboset le llamó la atención por esto, Abner se enfureció y le gritó: ¿soy yo un perro de Judá para ser tratado de esta manera?
Después de todo lo que he hecho por ti y por tu padre, no entregándolos a David, ahora me reprochas por una simple cuestión de faldas. Que Dios me mande el peor de los castigos si de aquí en adelante no hago todo lo posible por quitarte todo el reino, desde Dan hasta Beerseba, para dárselo a David. Así se cumplirá lo que el Señor le juró a David. Isboset no se atrevió a responder, porque le tenía miedo a Abner. Entonces Abner envió unos mensajeros a David con el siguiente recado: te propongo que haga un pacto conmigo, y yo me comprometo a hacer todo lo posible para que todos los israelitas lo acepten como rey, pues en realidad toda la tierra de Israel le pertenece a usted. De acuerdo, respondió David, pero no negociaré contigo a menos que me traigas a mi esposa Mical, la hija de Saúl. David envió también este mensaje a Isboset: devuélveme a mi esposa Mical, porque yo la compré con la vida de 100 filisteos. Así que Isboset mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que en ese momento era su marido. Este se fue detrás de ella, llorando por todo el camino, hasta que llegaron a Bahurim. Allí Abner le dijo: deja ya de llorar y regresa a tu casa, y él obedeció. Mientras tanto, Abner consultó con los dirigentes de Israel y les recordó que por largo tiempo ellos habían querido que David fuera su rey. Ahora es la ocasión, les dijo, porque el Señor le dijo a David: es por medio de ti, que eres mi siervo, que yo salvaré a mi pueblo de los filisteos y de sus demás enemigos. Abner habló también con los jefes de la tribu de Benjamín. Fue después a Hebrón e informó a David del éxito de las conversaciones con el pueblo de Israel y de Benjamín. 20 hombres lo acompañaron, y David los agasajó con una fiesta. Cuando Abner emprendió el regreso, prometió a David: cuando yo regrese, convocaré a todo el pueblo de Israel para que lo elijan como su rey, tal como usted lo ha deseado por tanto tiempo. Después de despedirse de David, Abner regresó a su casa en paz. No hacía mucho que Abner había salido cuando Joab y algunos de los soldados de David regresaron de una incursión trayendo consigo un gran botín. Cuando le informaron a Joab que Abner, hijo de Ner, había estado hablando con el rey y que éste lo había despedido en paz, se presentó rápidamente ante el rey y le dijo: ¿qué ha hecho? ¿Por qué ha permitido que Abner regrese en paz a su casa? Usted bien sabe que todo lo que él le ha dicho es mentira. Todo lo que quiere es enterarse de sus planes y movimientos. Luego Joab envió mensajeros para que dieran alcance a Abner y le pidieran que regresara. Lo encontraron junto al pozo de Sira y él regresó con ellos. Pero David nada sabía de esto. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó a la entrada de la ciudad, como si quisiera conversar con él secretamente. Una vez allí, Joab sacó su cuchillo y se lo clavó en el vientre. De esta manera, Joab vengó la muerte de su hermano Asael. Cuando David oyó lo ocurrido, declaró: juro delante del Señor que yo y mi pueblo somos inocentes del crimen cometido contra Abner. Joab y su familia son los culpables. Que no falte nunca entre ellos quien padezca de flujo, o de lepra, o de cojera, o que muera violentamente o padezca hambre. Joab, pues, y su hermano Abisai mataron a Abner para vengar la muerte de su hermano Asael, a quien Abner mató en la batalla de Gabaón. Luego el rey David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él que se rasgaran las vestiduras, se vistieran con ropa áspera y lloraran por la muerte de Abner. Y el rey David fue detrás del féretro al cementerio. Sepultaron a Abner en Hebrón, y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. Y David entonó el siguiente lamento: ¿debía morir Abner como un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies estaban encadenados. Moriste como quien es asesinado por los malvados, y todo el pueblo lloró nuevamente por él. David se había negado a comer en el día del funeral, y todos le rogaban que se sirviera algo de comida, pero David había jurado que no comería nada hasta la puesta del sol. Esto agradó a su pueblo, en verdad. Todo lo que el rey hacía agradaba al pueblo. Así todos, tanto los de Judá como los de Israel, quedaron plenamente convencidos de que David nada tenía que ver con la muerte de Abner. Y David dijo a su pueblo: ¿se dan cuenta de que hoy ha caído un hombre muy importante de Israel? A pesar de que he sido nombrado como rey, nada pude hacer para evitar que los hijos de Sarbia asesinaran a Abner. Que el Señor le dé su castigo a quien cometió tal maldad. Capítulo 4. Cuando Isboset, hijo de Saúl, supo que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó y sus partidarios se llenaron de temor. Isboset tenía a su servicio a Baná y a Recab, que habían comandado bandas de ladrones. Baná y a Recab, dice así, eran hijos de Rimón el Berotita. Por lo tanto, eran benjaminitas,
pues el pueblo de Berot era considerado como parte de la tribu de Benjamín, aunque sus habitantes habían huido a Gittayim y se habían quedado viviendo allí. También había un nieto del rey Saúl llamado Mefiboset, hijo del príncipe Jonatán, que era lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando Saúl y Jonatán murieron en Jezreel. Cuando esta mala noticia llegó a la capital, la niñera agarró a Mefiboset y huyó, pero se le cayó mientras corrían, y el niño quedó cojo. Un día Recab y Baná, los hijos de Rimón el Berotita, llegaron al hogar del rey Isboset. Era mediodía y este tomaba una siesta. Entonces, con el pretexto de ir a sacar una bolsa de trigo, se metieron al cuarto donde dormía Isboset, lo mataron a puñaladas y le cortaron la cabeza. Luego anduvieron toda aquella noche por el Arabá, llevando consigo la cabeza de Isboset. Al llegar a Hebrón, se la entregaron a David, al tiempo que le decían: mire, mi rey, esta es la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, el que trató de matarlo. Hoy el Señor le ha dado la venganza sobre el rey Saúl y toda su familia. Pero David les contestó: juro delante del Señor, que me salvó de todos mis enemigos, que ustedes morirán. La recompensa que le di a aquel que me dijo: Saúl ha muerto, pensando que me traía una buena noticia, fue apresarlo y hacerlo matar en Siclag. Si eso hice con ese hombre, ¿creen ustedes que los voy a perdonar? Ustedes pagarán con su propia vida el haber dado muerte a un hombre bueno mientras dormía tranquilo en su casa. Me vengaré de ustedes eliminándolos de este mundo. David ordenó que les dieran muerte, y así lo hicieron. Les cortaron las manos y los pies y colgaron sus cuerpos cerca del pozo de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Capítulo 5. Después de esto, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón y le dijeron a David: aquí estamos, nosotros somos sus hermanos de sangre. Además, sabemos muy bien que, aunque Saúl era nuestro rey, realmente usted era el que iba al frente del ejército de Israel cuando teníamos que enfrentar a nuestros enemigos. También estamos enterados de que el Señor le ha dicho que usted será el pastor y rey de este pueblo. Entonces David hizo un pacto delante del Señor con los jefes de Israel en Hebrón, y ellos lo coronaron rey de Israel. Cuando David comenzó a reinar sobre Judá en Hebrón, tenía 30 años. Ya llevaba 7 años y medio como rey de Judá, cuando los de Israel lo coronaron también como rey de ellos. Así que, después de esto, reinó 33 años más sobre todo Israel y Judá, y lo hizo desde Jerusalén. De modo que en total reinó unos 40 años. David dirigió sus ejércitos hacia Jerusalén para luchar contra los jebuseos que vivían allí. Estos estaban muy seguros de que David no podría apoderarse de la ciudad. Por eso le dijeron: jamás podrás apoderarte de nuestra ciudad. Para derrotarte nos basta un ejército de ciegos y cojos. Pero David los derrotó y capturó la ciudadela de Sión, que luego se llamó la ciudad de David. Cuando el mensaje insultante de los jebuseos llegó a oídos de David, les dijo a sus soldados: vayan y ataquen a esos jebuseos, suban por el canal del agua y podrán matar a esos ciegos y cojos que tanto aborrezco. Este es el origen del dicho: ni los ciegos ni los cojos pueden entrar al templo. David estableció su sede en la fortaleza de Sión, a la cual llamó ciudad de David. Además, le construyó alrededor una muralla desde Milo hasta el palacio. David pues se fortalecía cada vez más porque el Señor, Dios Todopoderoso, estaba con él. El rey Hiram de Tiro envió cedro, carpinteros y albañiles para edificarle un palacio a David. Entonces David pudo comprender que el Señor lo estaba confirmando como rey y había bendecido mucho su reinado por amor a Israel, su pueblo escogido. Después de trasladarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó otras esposas y concubinas y tuvo muchos hijos e hijas. Estos son los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefe, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido coronado rey de Israel, trataron de capturarlo, pero David lo supo y se refugió en la ciudadela. Los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refayim. Por eso David consultó al Señor: ¿iré y lucharé contra ellos? ¿Me usarás para derrotarlos? Sí, ve, porque yo los entregaré en tus manos, le respondió el Señor. Entonces David salió y luchó contra los filisteos en Baal Perasim y los derrotó. En esa ocasión David exclamó: el Señor me abrió camino para derrotar a mis enemigos, tal como una corriente de agua se abre paso a través del valle. Por eso a ese lugar se le dio el nombre de Baal Perasim. Luego David y sus hombres se apoderaron de muchos ídolos que los filisteos habían abandonado al huir, pero los filisteos regresaron y nuevamente se esparcieron por el valle de Refayim. Cuando David le preguntó al Señor qué tenía que hacer, él le respondió: no los ataques de frente, sino rodéalos.
y atácalos por detrás, cuando llegues a los árboles de bálsamo. Cuando oigas ruido como de pies que marchan por las copas de los bálsamos, atácalos, porque eso significa que el Señor te ha preparado el camino para que derrotes a los filisteos. David hizo lo que el Señor le había indicado y destruyó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Muy bien. Seguimos leyendo juntos. Segunda de Samuel capítulo 6. Después de esto David reunió a sus mejores guerreros, que eran unos 30.000, y se dirigió a Balá de Judá. En ese momento el cofre de Dios se hallaba en Balá. Era sobre el cofre que se invocaba el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Sacaron el cofre de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y lo pusieron en una carreta nueva, la cual era guiada por Usa y Agío, hijos de Abinadab. Agío iba delante del cofre de Dios, seguido por David y los demás jefes de Israel, que danzaban y cantaban con alegría, acompañados de toda clase de instrumentos, arpas, liras, salterios, panderetas, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron al campo de Nacón, los bueyes tropezaron. Entonces Usa extendió la mano para que el cofre no se cayera. Esto hizo que se encendiera la ira del Señor contra Usa y lo hirió por aquel atrevimiento. Usa murió allí junto al cofre. David se entristeció mucho por lo que el Señor había hecho y llamó a aquel lugar Pérez Usa, lugar de la ira de Dios contra Usa, y así se le conoce hasta hoy. David sintió miedo del Señor y exclamó: es mejor no sacar de aquí el cofre del Señor. Así que decidió no llevar el cofre hasta la ciudad de David, sino que la dejó en la casa de Obed-Edom, que era de Gat. Allí estuvo el cofre por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Cuando David supo esto, llevó el cofre a la ciudad de David, en medio de una gran algarabía. Cada vez que los hombres que llevaban el cofre caminaban 6 pasos, David sacrificaba un toro y un ternero gordo. David, que tenía puesto una túnica sacerdotal de lino, danzaba delante del Señor con todas sus fuerzas. Los israelitas pues trasladaron a su destino el cofre del Señor en medio de gritos de alegría y al son de trompetas. Cuando la procesión entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y al ver al rey David saltando y danzando delante del Señor, se enojó mucho con él y lo despreció. El cofre fue colocado dentro de una carpa que David había preparado para ponerlo allí. Luego David ofreció holocaustos y sacrificio de paz al Señor. Después de esto David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y a cada uno de los que estaban allí reunidos, tanto a hombres como a mujeres, les dio un pan, una torta de dátiles y otra de uvas pasas. Al finalizar la celebración, cada uno regresó a su propia casa. David también regresó a su casa para bendecir a su familia. Pero Mical salió a su encuentro y le dijo con intenso disgusto: hoy no te has comportado como un rey, hiciste el ridículo delante de todos, te descubriste delante de las criadas como un cualquiera. David le respondió: yo estaba danzando delante del Señor, quien me prefirió a tu padre y a toda tu familia, y me señaló como jefe de su pueblo Israel. Estoy más que dispuesto a actuar como un necio a fin de demostrar mi gozo delante del Señor. Pareceré un necio ante tus ojos, pero seré admirado por las criadas de las cuales has hablado. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Un saludo para María Diarte, que se suma ahí también. Bendiciones para María Diarte de la Andía Montona y a nuestra hermana. Así que gracias por estar presente. Estamos leyendo Segunda de Samuel, capítulo 7. Así que muchas bendiciones para los que siguen siendo parte de la lectura. Gracias por estar ahí. Los menciono una vez más. Avi, gracias Aldi, Esmeralda, soy Misancio, Dami Ferreira y María Diarte. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Bueno, seguimos leyendo junto la Biblia. Dice 2 de Samuel 7, cuando el Señor finalmente trajo paz sobre la tierra e Israel dejó de estar en guerra con las naciones vecinas, David le dijo al profeta Natán: mira, yo estoy viviendo en este hermoso palacio de cedro, mientras que el cofre de Dios está en una carpa. Haz lo que has pensado, dijo Natán, porque el Señor está contigo. Pero aquella noche el Señor le dijo a Natán: dile a mi siervo David que no lo haga, porque nunca he vivido en un templo. Mi hogar siempre ha sido una carpa desde que saqué a Israel de Egipto. Y jamás me he quejado delante de los caudillos de Israel, los pastores de mi pueblo. ¿Les he preguntado alguna vez por qué no me han edificado un hermoso templo de cedro? Así que dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, lo saqué del redil para que no siga cuidando las ovejas, sino para que gobierne a mi pueblo Israel. Que yo he estado con él a donde quiera que ha ido y he derrotado a sus enemigos. Que yo engrandeceré aún más su nombre, para que sea uno de los hombres más famosos del mundo.
A mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir tranquilo, sin que nadie les cause daño ni los oprima, como sucedía en la época en que los jueces los gobernaban. Te libraré de todos tus enemigos y seré yo quien te construya una casa. Porque cuando tú mueras, yo pondré a uno de tus hijos en tu trono y haré que su reino sea fuerte. Él será el que me va a edificar un templo y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Sí, si él me falla, yo lo castigaré como un padre castiga a su hijo, pero no le retiraré mi amor, como si se lo retiré a Saúl, tu antecesor. Tu dinastía y tu reino gozarán de mi favor, de modo que tu trono será establecido para siempre. Natán, pues, fue ante David y le dijo todo lo que el Señor le había dicho. Entonces David entró a la carpa donde estaba el cofre y se sentó delante del Señor y le dijo, mi Señor y Dios, ¿por qué me has engrandecido si yo y mi familia somos tan insignificantes? Y ahora, además de todo, hablas de darme una dinastía eterna. Tu generosidad es superior a lo que de un hombre se pudiera esperar. Mi Señor y Dios, ¿qué más puedo decir? Porque tú sabes cómo soy. Tú haces todas estas cosas porque tú lo has prometido y lo has querido. Cuán grande eres, mi Señor y Dios. Nunca hemos oído de un Dios como tú. Es que no existe otro Dios. ¿Qué otras naciones en la tierra han recibido bendiciones similares a las de Israel, tu pueblo? Porque tú rescataste de la esclavitud a tu nación escogida para traer gloria a tu nombre. Tú la rescataste para ti de Egipto, de las otras naciones y de sus dioses. Tú escogiste a Israel para que sea tu pueblo para siempre y tú has sido nuestro Dios. Y ahora, mi Señor y Dios, haz lo que has prometido tocante a mí y a mi familia, que seas eternamente honrado por haber establecido a Israel como tu pueblo y haber afirmado mi dinastía delante de ti. Porque tú, Señor Todopoderoso, Dios de Israel, me has revelado que yo soy el primero de una dinastía que gobernará a tu pueblo para siempre. Por eso es que me he atrevido a elevarte esta oración, porque ciertamente tú eres Dios y tus palabras son verdaderas. Tú me has prometido estas buenas cosas. Te suplico que bendigas la casa de tu siervo, de modo que mi casa permanezca para siempre delante de ti. Oh Señor y Dios, porque tú lo has prometido. Un saludo para Emilia, si sigue ahí presente, dejaba un comentario, no sé si está ahí, pero bueno, le mando un saludo a Emilia, gracias por dejar tu comentario y a los que siguen en este tiempo de lectura. Dice el capítulo 2, el capítulo 8, imagínense, capítulo 8 de Segunda de Samuel, y dice la siguiente manera, Segunda de Samuel capítulo 8. Después de esto David derrotó a los filisteos, les quitó Meteg, Amá y los sometió bajo su dominio. También venció a los moabitas, a quienes hizo tender en el suelo y los midió con un cordel. A todos los que quedaron dentro de las dos primeras medidas los hizo matar, pero dejó con vida a los que estaban en la tercera medida, y los moabitas se convirtieron en vasallos y tributarios de David. También destruyó las fuerzas del rey Hadad-Ezer, hijo del rey Rehob de Sobá, cuando éste se dirigía al río Éufrates, con la intención de recuperar sus dominios sobre aquel territorio. David capturó a 1.700 hombres de a caballo y a 20.000 de infantería, y desjarretó los caballos de todos los carros, salvo los necesarios para 100 carros. Además, dio muerte a 22.000 sirios de Damasco que acudieron en ayuda de Hadad-Ezer. David situó varias guarniciones en Damasco y los sirios fueron súbditos de David y le presentaban anualmente sus tributos. El Señor le daba victorias en todas las campañas militares que emprendía. David llevó a Jerusalén los escudos de oro que usaban los oficiales del rey Hadad-Ezer, así como una gran cantidad de bronce de Teba y Berotai, que eran poblaciones de Hadad-Ezer. Cuando el rey Tou de Hamad se enteró de las victorias de David sobre las fuerzas de Hadad-Ezer, envió a su hijo Joram para felicitarlo, porque Hadad-Ezer y Tou eran enemigos. Tou le envió a David presentes de plata, oro y bronce. David dedicó todas estas cosas al Señor, juntamente con la plata y el oro que había sacado de Siria, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Lo mismo hizo con todo el botín que le había quitado al rey Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. David se hizo muy famoso. Después de su regreso mató a 18.000 edomitas en el valle de la Sal. Luego puso guarniciones a través de Edom y fueron tributarios de David. El Señor estaba con David y le daba la victoria donde quiera que fuera. David reinó con justicia sobre Israel y a todos los trató por igual. Joab, hijo de Sarvia, estaba a cargo del ejército y Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario.
Sadoc, hijo de Agitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el cronista. Benaías, hijo de Joyadá, era el jefe de la guardia personal del rey, la cual estaba compuesta de creteos y peleteos. Los hijos de David ayudaban en el culto. Continuamos. Capítulo 9. Un día David preguntó si quedaba algún descendiente de Saúl, pues quería mostrarle misericordia, de acuerdo con lo prometido a su amigo Jonatán. Al enterarse de que había un hombre llamado Siba, que había sido uno de los siervos de Saúl, lo mandó a llamar. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, su siervo, le respondió el hombre. El rey entonces le preguntó, ¿ha quedado alguien vivo de la familia de Saúl? Si es así, quiero cumplir un voto mostrándome misericordioso con él. Sí, mi rey, respondió Siba. Aún vive un hijo de Jonatán, el cual es tullido de los dos pies. ¿Dónde vive?, volvió a preguntar el rey. En Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, respondió Siba. De inmediato, el rey David envió por Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Mefiboset llegó y se inclinó delante del rey David, quien le preguntó, ¿eres tú Mefiboset? Sí. Aquí está su siervo, le respondió. David le dijo, no tengas miedo, te he enviado a buscar porque quiero ayudarte, tal como se lo prometí a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras que pertenecieron a tu abuelo Saúl, y de aquí en adelante vivirás en mi palacio. Mefiboset entonces se inclinó de nuevo delante del rey y dijo, ¿debe el rey mostrar tanta bondad con un perro muerto como yo? El rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos y tus sirvientes le trabajarán la tierra a fin de proporcionar alimento a su familia, pero él vivirá aquí conmigo y se sentará a mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 siervos, contestó, mi rey, haré todo lo que usted me ha ordenado. Desde aquel momento Mefiboset comió regularmente con el rey David, como si fuera uno de sus hijos. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Todos los de la casa de Siba quedaron al servicio de Mefiboset. Pero Mefiboset, que era tullido de ambos pies, se fue a vivir al palacio real en Jerusalén y siempre comía en la mesa del rey. Qué precioso. Capítulo 10. Después de esto, murió el rey amonita y le sucedió en el trono su hijo Hanún. Entonces David pensó que debía tratar con bondad a Hanún, tal como su padre Najas había sido generoso con él. Por eso envió unos mensajeros para que le dieran el pésame por la muerte de su padre. Pero los príncipes amonitas le dijeron a Hanún, no creas que estos hombres han venido aquí para honrar a tu padre y darte el pésame por su muerte. La verdad es que David los ha enviado a espiar la ciudad para después atacarla. Entonces Hanún hizo capturar a los mensajeros de David y ordenó que les afeitaran la mitad de la barba y le cortaran las vestiduras a la altura de las nalgas. Luego los envió de regreso semidesnudos. Cuando David oyó lo que había ocurrido, les ordenó que se quedaran en Jericó hasta que les hubiera crecido la barba, pues se sentían muy avergonzados por su aspecto. El pueblo de los amonitas no tardó en comprender cuán seriamente habían ofendido a David, por lo que contrataron a 20.000 mercenarios sirios de las tierras de Bet-Rehob y de Sobá, 1.000 de Macá y 12.000 de la tierra de Tob. Cuando David se enteró de esto, envió a Joab y a todo el ejército de Israel para que los atacaran. Los amonitas se dispusieron a defender las puertas de su ciudad, mientras que los sirios de Sobá y Rehob y los hombres de Tob y Macá peleaban en los campos. Cuando Joab se dio cuenta de que tendría que pelear en dos frentes, escogió a los mejores guerreros, se puso al frente del grupo y se los llevó a pelear contra los sirios en los campos. Dejó el resto al mando de su hermano Abisai, el cual se encargaría de atacar a los amonitas que estaban en la ciudad. Antes de ir a sus respectivos lugares, Joab le dijo a su hermano Abisai, si necesito ayuda contra los sirios, ven y ayúdame. Pero si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré y te ayudaré. Sé valiente, vamos a pelear para salvar a nuestro pueblo y las ciudades de nuestro Dios. Que el Señor haga lo que mejor le parezca. Cuando Joab y sus soldados atacaron, los sirios se dieron a la fuga. Cuando los amonitas vieron que los sirios huían, ellos también huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Joab entonces regresó a Jerusalén. Mientras tanto, los sirios, viendo que no podían hacerle frente a Israel, se reagruparon. Hadad-Ezer mandó a buscar refuerzos al otro lado del río Éufrates. Estos llegaron a Helam bajo el mando de Sobac, jefe del ejército de Hadad-Ezer. Cuando David supo lo que estaba sucediendo, personalmente reunió a todo Israel y los condujo hasta Helam. Allí los sirios lo atacaron, pero nuevamente los sirios huyeron de los israelitas.
los israelitas mataron a 700 soldados que conducían los carros de combate y a 40.000 soldados de infantería. También murió Sobac, comandante en jefe del ejército sirio. Cuando los reyes aliados de Hadad-Ezer vieron que los sirios habían sido derrotados, se rindieron ante David y le fueron tributarios. Después de esto, los sirios tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. Capítulo 11, y dice así: en la primavera del año siguiente, que era la época en que los reyes salían a la guerra, David envió a Joab y a sus oficiales y a todo el ejército para que atacaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después de tomar la siesta, David se levantó y comenzó a caminar por la terraza del palacio. Mientras contemplaba la ciudad, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Envió a investigar el nombre de ella y supo que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David la mandó a buscar. Cuando Betsabé llegó, David se acostó con ella. Betsabé apenas acababa de completar los ritos de la purificación después de la menstruación. Después regresó a su casa. Cuando se dio cuenta de que había quedado embarazada, envió un recado a David para informárselo. David entonces envió el siguiente mensaje a Joab: envíame a Urías elitita. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo se desarrollaba la guerra. Luego le dijo que se fuera a su casa y estuviera con su esposa. Al salir del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero Urías no fue a su casa, sino que pasó aquella noche en la puerta del palacio, con los otros siervos del rey. Cuando David oyó lo que Urías había hecho, lo llamó y le preguntó: ¿qué te ocurre? ¿Por qué no fuiste a dormir a tu casa después de haber estado tanto tiempo fuera? Urías respondió: el cofre, Israel y Judá, Joab y todo el ejército de mi señor están durmiendo en los campamentos a la intemperie. ¿Cómo podría yo ir a casa a beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haré tal cosa. Tremendo. Bien, le dijo David, mañana puedes regresar al campo de batalla. Urías se quedó cerca del palacio. David lo invitó a comer y a beber y lo hizo embriagarse, pero ni aún así quiso ir a su casa esa noche, sino que durmió a la entrada del palacio. Al día siguiente, David escribió una carta para Joab y se la envió por medio de Urías. La carta ordenaba a Joab que pusiera a Urías en la primera línea de batalla, cuando el combate fuera más fuerte, y que luego lo dejaran solo para que lo mataran. Así que Joab colocó a Urías en un punto muy cercano a la ciudad sitiada, donde sabía que estaban peleando los mejores hombres del enemigo. Y Urías murió, junto con otros varios de los soldados de David. Cuando Joab envió un informe a David de cómo iba la batalla, le dijo al mensajero: si el rey se enoja y pregunta ¿por qué los soldados se acercan tanto a la ciudad? ¿No sabían que ellos estarían disparando desde las murallas? ¿No recuerdan cómo murió Abimelech, hijo de Jerubbeset? Recuerden que fue una mujer de Tebes quien desde la muralla le arrojó una piedra de molino y lo mató. Entonces le dirás: Urías también murió en el combate. El mensajero llegó a Jerusalén y le dio el informe a David. El enemigo salió en contra de nosotros, dijo, y mientras los perseguíamos hacia las puertas de la ciudad, los hombres que estaban en la muralla nos atacaron y mataron a alguno de los nuestros. También Urías elitita murió. Bien, dile a Joab que no se desaliente, dijo David. La espada mata unas veces a unos y otras veces a otros. Peleen con más ardor la próxima vez. Conquisten la ciudad y destruyanla. Dile que está haciendo bien. Cuando Betsabé supo que su marido había perdido la vida, lo lloró. Pasado el tiempo del duelo, David ordenó que se la llevaran al palacio y la hizo su esposa. En el tiempo señalado ella dio a luz un hijo, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Muy bien. Nos quedan 2 capítulos y ya estamos por terminar con la lectura de hoy. Un saludo para los que siguen ahí presentes. Muy bien. Qué tremenda esta historia, ¿no? Impresionante. Así que bueno. Seguimos leyendo, ¿sí? Dice de la siguiente manera: entonces el Señor envió al profeta Natán a decirle a David lo siguiente: había 2 hombres en cierta ciudad, uno muy rico que tenía muchos rebaños de ovejas y manadas de cabras, el otro muy pobre que solo poseía una ovejita que había logrado comprar. Esta ovejita era el encanto de sus hijos y su dueño le daba de comer de su propio plato, la hacía beber en su propia taza y la hacía dormir en sus brazos como si fuera una hija.
Un día, un hombre llegó a visitar al rico, pero éste, en vez de matar un cordero de sus rebaños para dar de comer al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y con ella preparó una comida y se la sirvió al visitante. Al oír esto, David se enfureció y dijo: Juro por el Dios vivo que quien haya hecho eso merece la muerte. ¿Cómo pudo ese hombre hacer tal cosa? Pues ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces lo que vale la oveja que le robó. Tú eres ese hombre, le dijo Natán a David. El Señor de Israel dice: Yo te hice rey de Israel y te salvé del poder de Saúl. Te di su palacio y sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si esto no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces has despreciado las leyes de Dios y has cometido esta horrible maldad? Porque tú le diste muerte a Urías y le robaste su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por tanto, de aquí en adelante, el asesinato será una amenaza constante en tu familia, porque me has insultado al tomar la esposa de Urías. Juro que por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele contra ti. Tus esposas serán de otros hombres y las poseerán ante tus ojos y ante el pueblo. Tú lo hiciste en secreto, pero yo te lo haré abiertamente, ante los ojos de todo Israel. He pecado contra el Señor, contestó David a Natán. Natán le respondió: Sí, pero el Señor ya te ha perdonado. Así que no morirás por este pecado, pero le has dado a los enemigos del Señor la oportunidad de despreciarlo y blasfemar contra él. Por eso el niño morirá. Natán regresó a su casa y el Señor hizo que el bebé de Betsabé, la que había sido esposa de Urías, sufriera una grave enfermedad. David oró a Dios pidiendo que salvara al niño. No comía y pasaba las noches de rodillas en el suelo delante del Señor. Sus consejeros le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negaba a hacerlo. Al séptimo día el niño murió y los siervos de David tenían miedo de decírselo. Si estaba tan quebrantado por la enfermedad del niño, decían: ¿qué será de él cuando le digamos que el niño está muerto? Pero cuando David vio que estaban hablando en secreto, sospechó lo que había ocurrido y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ha muerto, le respondieron. David se levantó del suelo y se lavó, se cepilló el cabello, se cambió la ropa, entró en el santuario y adoró al Señor. Luego regresó al palacio y comió. Sus servidores estaban asombrados. No lo comprendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, usted lloraba y se negaba a comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted ha dejado de llorar y está comiendo nuevamente. David les respondió: Ayuné y lloré mientras el niño estaba vivo, porque me dije: quizás el Señor tendrá misericordia de mí y dejará vivir al niño. Pero ¿por qué de ayunar si ya ha muerto? ¿Puedo hacerlo revivir acaso? Yo iré a él, pero él no regresará a mí. Entonces David consoló a Betsabé y durmió con ella. Betsabé quedó de nuevo embarazada y dio a luz un hijo, al que David le puso el nombre de Salomón. El Señor amó al niño y envió al profeta Natán a que les dijera: en mi honor, ese niño debería llamarse Jedidías, amado del Señor. Mientras tanto, Joab terminaba con éxito el sitio de Rabá, la capital de Amón. Joab envió mensajeros a decirle a David: tengo sitiada a Rabá y he tomado ya la ciudadela que protege el abastecimiento de agua. Ahora pues le ruego que traiga al resto del pueblo y capture la ciudad, para que la ciudad lleve su nombre y no el mío. David condujo a todo el ejército a Rabá y la capturó cuando regresaron. Trajeron a Jerusalén un enorme botín. David traía la corona del rey de Rabá de 33 kilos de oro y adornada con una piedra preciosa y se la puso en la cabeza. No puedo, no, 33 kilos de oro en la cabeza. No puede ser. Obligó a los habitantes de la ciudad a trabajos forzados. Los envió a trabajar con sierras, picos y hachas, y en los hornos de ladrillos. De la misma manera, trató a todas las ciudades de los amonitas. David y su ejército regresaron después a Jerusalén. Muy bien. Último capítulo, y ya estamos por terminar con este tiempo de lectura. Después nos queda un salmo, pero dice así, 2 Samuel, capítulo 13. El príncipe Absalón, hijo de David, tenía una hermosa hermana llamada Tamar. Amnón, su medio hermano, se enamoró intensamente de ella. Tanta angustia sufrió Amnón por aquel amor que se sintió enfermo. No encontraba la manera de estar a solas con ella, pues ella era virgen. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, hijo de Simá, hermano de David. Un día Jonadab dijo a Amnón: ¿qué te pasa? Pues cada día te ves más desmejorado. No pareciera que fueras hijo del rey. Estoy enamorado de Tamar, mi medio hermana, le respondió Amnón. Bien, dijo Jonadab, te diré qué debes hacer. Anda, acuéstate y simula estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte,
Pídele que deje venir a Tamar para que te prepare algo de comer. Dile que te sentirás mejor si ella te da la comida. Así lo hizo Amnón. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió que su hermana Tamar le preparara 2 tortas y se las sirviera. David estuvo de acuerdo y ordenó a Tamar que fuera a la habitación de Amnón y le preparara de comer. Así lo hizo ella. Fue a la casa de Amnón y delante de él amasó harina y le horneó las tortas. Pero cuando se las sirvió, él no quiso comer. Salgan todos de aquí, ordenó a sus servidores. Cuando todos salieron, le dijo a Tamar, ahora tráeme la comida a mi habitación y dame tú misma de comer. Tamar le llevó las tortas que le había preparado, pero cuando se acercó para darle de comer, Amnón la agarró y le exigió, acuéstate conmigo, hermana mía. Amnón, gritó ella, no seas necio, no me hagas esto. Tú sabes cuán grave es este delito en Israel. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y tú serías conocido como el más grande perverso de Israel. Mejor habla con el rey, que de seguro él dejará que nos casemos. Pero Amnón no atendió a sus ruegos, sino que, como era más fuerte que ella, la agarró por la fuerza y la violó. Luego repentinamente su amor se convirtió en odio, y la odió mucho más de lo que la había amado. Largo de aquí, le gritó. No, no, lloró ella. Rechazarme ahora es un crimen peor que el que ya has cometido. Pero él no la quiso escuchar, y llamó a su criado y le ordenó, echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta con cerrojo cuando haya salido. El criado la hizo salir. Tamar usaba una túnica larga con manga, como era la costumbre en aquellos días entre las hijas vírgenes del rey. Al salir de la casa de Amnón, se rasgó su túnica y se echó ceniza en la cabeza, y con sus manos en la cabeza salió gritando y llorando. Su hermano Absalón, al enterarse de lo sucedido, le dijo, con que tu hermano Amnón durmió contigo, pero recuerda que él es tu hermano, así que es mejor que te tranquilices y no digas nada. Entonces Tamar se fue a vivir a la casa de su hermano, Absalón, pero se mantenía muy triste. Cuando el rey David oyó lo que había ocurrido, se enojó mucho. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues sentía odio hacia él por lo que le había hecho a su hermana Tamar. 2 años más tarde, cuando estaban esquilando las ovejas de Absalón en Baal Hazor, cerca del pueblo de Efraín, Absalón invitó a su padre y a todos sus hermanos a la fiesta para celebrar la ocasión. No, hijo mío, respondió el rey. Si todos vamos, seríamos una carga demasiado grande para ti. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir, aunque le dio su bendición. Entonces Absalón le dijo, ya que usted no puede ir, le ruego que permita que mi hermano Amnón vaya. ¿Por qué Amnón? Preguntó el rey. Absalón siguió insistiendo hasta que el rey permitió que todos sus hijos fueran, incluso Amnón. Absalón dijo a sus servidores, esperen hasta que Amnón se embriague, y entonces a una señal mía, mátenlo. No teman, yo soy el que manda aquí, y esto es una orden. Sean valientes y háganlo. Así es que ellos mataron a Amnón. Enseguida, los demás hijos del rey se subieron a sus mulas y huyeron. Mientras iban en su camino de regreso a Jerusalén, llegó a David la noticia. Absalón ha dado muerte a todos tus hijos, ninguno ha quedado con vida. El rey se levantó y en señal de dolor se rasgó su ropa y se postró en tierra. Sus criados también hicieron lo mismo. Entonces Jonadab, hijo de Simá, y sobrino de David, llegó y dijo, eso no es verdad. El único asesinado fue Amnón. Los demás hijos de mi señor están vivos. Absalón había estado preparando esto desde que Amnón violó a Tamar. No, tus hijos no han muerto, fue solamente Amnón. El centinela de la ciudad vio que una gran multitud venía bajando del cerro y fue a decirle al rey, mucha gente viene bajando del cerro por el camino de Joronashim. Mientras tanto Absalón se había lanzado a la fuga. Entonces Jonadab le dijo, rey, le dijo al rey, o sea, ¿se da cuenta mi rey que yo no le mentí? Mire, ahí vienen sus hijos. Pronto llegaron ellos, llorando a gritos. Entonces el rey y sus oficiales lloraron juntamente con ellos. Absalón huyó a refugiarse donde Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús, y se quedó allí 3 años. Mientras tanto, David lloraba todos los días por su hijo Amnón, pero una vez que se consoló de su muerte, comenzó a sentir deseos de ver a su hijo Absalón. Muy bien, ya estamos casi por terminar, nos falta un poquito. Leemos un salmo y ya está. Tenemos que leer juntos el Salmo 43. Salmo 43. Y ya está, por ahí. Muy bien. Dice así el Salmo 43. Oh Dios, defiéndeme de las acusaciones de estos implacables hombres mentirosos, porque tú eres Dios, mi único refugio. ¿Por qué me has echado a un lado?
¿Por qué tengo que llorar oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, que sean ellas mi guía, que ellas me guíen a tu templo, a Sión, tu santo monte, donde tú habitas. Allí acudiré al altar del Dios que es la fuente de mi gozo, y lo alabaré con mi arpa. Oh Dios, mi Dios, ¿por qué voy a desanimarme y estar triste? Confía en Dios, nuevamente lo alabaré. Él es mi Dios y mi Salvador. Muy bien, terminamos con la lectura por hoy. Así que finalizamos con la lectura. No sé si hay algún versículo que quieran compartir. Uy, se nota que me ensucié. No me había dado cuenta que me había ensuciado. Pero bueno, recién ahora me doy cuenta. Eh, Ahí Avi nos deja ahí unos corazoncitos. Muy bien, Avi, por estar ahí presente. También Esmeralda. También soy Misancio, que se quedó todo el tiempo. Todo el tiempo te quedaste ahí. Así que bendiciones, saludos, gracias por estar allí. También Dami Ferreira y María Diarte. Ahí, muy bien. Todos por estar presentes. Así que Avi nos comparte el 43.5, que dice: ¿por qué voy a desanimarme y a estar triste? Confía en Dios. Nuevamente lo alabaré, Él es mi Dios y mi Salvador. Precioso versículo, hermoso. Así que muy bien, hermoso. Uf, esta canción está tremenda. Bueno, no sé si hay algo más, si lo hay, lo mencionamos y si no ya hacemos juntos una oración y nos despedimos. Así que bueno, una bendición haber compartido este tiempo de lectura. ¿Mañana qué es? Mañana es martes. Mañana, después estamos el miércoles y ya terminamos otra semana de lectura. Es tremendo, es tremendo. Cómo van pasando los días, las semanas. Así como nos hacemos juntos una oración y nos despedimos, ¿sí? Hacemos juntos una oración y finalizamos con este tiempo. Papá, gracias te damos por la oportunidad que tuvimos de leer tu palabra, de valorarla. Gracias por cada historia, Señor, porque nos anima, nos hablas y nos enseñas a través de cada una de estas historias. Te pedimos que podamos tener un lindo descanso. Gracias, papá. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Bueno, que sigan muy, muy bien. Nos encontramos, si Dios lo permite, mañana a las 10 de la noche. Así que bendiciones y saludos para todos. Bendiciones. Gracias. Gracias ahí a vos. Gracias a todos los que fueron parte de este tiempo. Así que bendiciones. Saludos. Y nos encontramos mañana a las 10. Mañana a las 10 estamos nuevamente leyendo juntos la Biblia. Bendiciones.